La siguiente comunicación es la número 12, situación clínica de niños y adolescentes, como yo, que viven con infección VIH en seguimiento por la Cohorte Nacional de Pacientes Pediátricos con VIH, CORISPE. Que no vamos a hacer el cántico de la alineación porque no nos viene en la primera diapo, pero que se dé por cantada. Aquí la pongo. Bueno, buenos días. Yo soy Arantxa Berzosa, soy pediatra en Madrid y vengo a presentaros este trabajo que no solo es mío, sino en nombre de muchísimos pediatras que trabajan en la Corte y que pues, bueno, nos permiten estar aquí presentando estos resultados. No tengo conflictos de interés que declarar y lo primero que me gustaría, como ha hecho mi compañero, pues agradecer al comité científico que haya elegido la comunicación y que nos permita tener este hueco de pacientes pediátricos que, aunque son menor cantidad, pues también son importantes y hay que conocerles, ¿no? Agradecer también pues, a todos los pediatras y compañeros que trabajan en la red, que comparten sus datos y experiencias para seguir avanzando y, por supuesto, pues, a los pacientes y sus familias que altruistamente pues, participan en los estudios y ensayos y nos permiten avanzar. Entonces, lo primero que os voy a contar es algo que ya sabéis todo. La infección por el VIH es un problema de salud a nivel mundial. Los últimos datos publicados en 2020, pues vemos que hay 1,5 millones de infecciones nuevas, casi 700.000 defunciones por a causa de esto. Pero os traigo esta tabla sobre todo para que os fijéis que en los menores de 15 años, los niños, pues también vemos nuevos casos, 150.000 infecciones nuevas y casi 100.000 defunciones en el último año. Y si nos fijamos un poquito más en lo que pasa en nuestro medio, pues vemos que la infección va evolucionando y va cambiando y esto se debe principalmente a dos cosas que se han ido produciendo todos estos años, ¿no? Por un lado, el descenso en la transmisión vertical, el cribado de la mujer gestante, los protocolos de prevención de la transmisión materno-infantil, que incluyen el tratamiento durante la gestación, las medidas intraparto, el inicio de tratamiento en las primeras 24 horas del recién nacido, pues han permitido descender esta transmisión vertical por debajo del 1%, aunque en los trabajos que habéis traído está en el 1,2, 1,3%. Y otro de los pilares claves que se han producido pues son los avances en el tratamiento antirretroviral destinado a la población pediátrica, porque para adultos suele ser más fácil, pero para niños no todas las presentaciones están disponibles ni aprobadas. Y bueno, poco a poco se han ido introduciendo estas fórmulas pediátricas que además tienen mejor sabor y son más fáciles de administrar. Y entonces esto ha permitido que vaya mejorando la situación de nuestros pacientes. ¿Y todo esto cómo lo sabemos? Pues lo sabemos gracias a CORISPE, que ya han contado un poquito lo que es, así unas pinceladas. Es la Corte Nacional de Pacientes Pediátricos con Infección por VIH, que se crea pues, ya en el 2008 con los objetivos de conocer cuál es la situación de los niños y adolescentes con esta infección y poder diseñar estudios estratégicos y terapéuticos que permitan mejorar la situación clínica de los pacientes y la situación analítica. Y desde el año 2013 se empieza a participar en los programas de cohortes de la red de investigación de SIDA. Este año se ha convertido en uno de los pilares principales del ciber de investigación pediátrico en enfermedades infecciosas que se ha concedido al Gregorio Marañón, que es donde se aloja la Corte y quien coordina toda la Corte. Y bueno, pues así a grandes rasgos, participan 63 hospitales a nivel nacional, se han incluido 1.300 pacientes hasta ahora, de los cuales pues muchos ya han pasado a unidades de adultos. Hemos tenido pérdidas de seguimiento porque son niños pues a lo mejor que vienen de fuera, que se vuelven a ir, o pacientes que pasan a otros centros en los que no se recogen estos datos. También hemos tenido pacientes fallecidos, por desgracia, y unos cuantos que siguen en pediatría, que os desvelo 2 diapositivas más adelante. Y solo para que conozcáis que anualmente se publica un boletín informativo en el que se recogen todos los trabajos que va realizando la Corte y que, bueno, pues a nivel curiosidad es bastante completo y os invito a que lo podáis ver de vez en cuando. Entonces, nada, los objetivos de nuestro estudio fue describir las características clínicas y epidemiológicas de los niños y adolescentes que viven a día de hoy con VIH en España, saber cuál es su estado inmunovirológico y describir qué tratamientos están recibiendo y si los pediatras nos adecuamos bien a cuáles son las últimas guías en España. Entonces, se diseña un estudio multicéntrico, transversal, en el que se incluyen todos los pacientes que están en seguimiento a fecha de diciembre de 2020. Vamos a recoger variables epidemiológicas, clínicas, la situación inmunovirológica y, como digo, vamos a recoger cuáles son los tratamientos que reciben y vamos a ver si se adecuan a las últimas guías publicadas en nuestro territorio, que son de 2019, que se elaboran de forma conjunta con el Plan Nacional sobre el SIDA y la Sociedad Española de Infectología Pediátrica. Son de 2019, pero
os adelanto para que sepáis que están en revisión y próximamente, a finales de este año, el año que viene, con todos los avances que ha habido, pues se publicarán las nuevas guías. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues a diciembre de 2020 tenemos 275 pacientes en seguimiento en CORISPE. Si vemos un poquito cuál es la edad de estos pacientes, para nosotros los pediatras son pacientes mayores que tienen una mediana de edad de 16 años y que si dividimos en grupo de edad, pues vemos que la mitad más o menos están entre los 12 y los 18 años. Muy poquitos son lactantes menores de 2 años, apenas un 1%, o pacientes en edad escolar, que son pues eso, el 16%, entre 6 y 12 años. También vemos algunos mayores de 18 años, un 32%, que hasta que no se estabilizan bien, tienen una buena adherencia y los encontramos con una situación óptima, pues no hacemos el proceso de transición a los médicos de adultos. Vemos que no hay diferencias en cuanto al sexo, la mitad, el 49% de ellos son mujeres. Si analizamos la vía de transmisión de nuestros pacientes, un 86% han adquirido esta infección por transmisión vertical, perinatal, lo cual sigue siendo la principal vía de transmisión. Y vemos un porcentaje no despreciable de transmisiones horizontales, un 3% de transmisión sexual, un 2% de transfusión de hemoderivados. Comentar que generalmente estos son pacientes que vienen de fuera, de otros países, donde han recibido estas transfusiones y cuando vienen aquí son diagnosticados. Y en cuanto al lugar de nacimiento, pues vemos que aproximadamente el 60% han nacido en España y dentro de los que vienen de fuera, pues destacar África subsahariana un 23%, América Latina un 10% y otros sitios como Europa del Este, Asia o el norte de África. Vemos que la mitad de nuestros pacientes están diagnosticados de estadio clínico A y solo un 21% están en un estadio grave o estadio C, el cual pues, no está mal. Viendo el tratamiento, cuántos pacientes están en tratamiento antirretroviral, pues tenemos buenas noticias, el 98,9% de ellos están en tratamiento y como somos muy exigentes, hicimos una búsqueda exhaustiva a ver los 3 que no tenían tratamiento porque no lo tenían, ¿no? A día de hoy, que tiene que ser universal, ininterrumpido, pues eran 3 adolescentes que activamente rechazan el tratamiento antirretroviral. Esta época, la adolescencia es una etapa difícil, nos cuesta mucho que sean adherentes, que vengan a consulta y directamente muchos de ellos, bueno, en este caso 3, activamente no lo quieren tomar y bueno, pues se trabaja, se mejoran las estrategias, pero tenemos que alcanzar el 100%, así que estamos en ello. De los pacientes que reciben tratamiento, un 88% tienen más de 500 CD4 y solo un 1% presentaban menos de 200 CD4. También analizamos la carga viral de los pacientes y vemos que es tan indetectable del 88% de ellos y destacamos que del resto, un 7% pues tenían una determinación bajita de carga viral, que bueno, al ser un estudio transversal no sabemos, pero a lo mejor en la siguiente analítica están indetectables, puede tratarse de un blip, habría que ver, pero bueno, 88% indetectables. En cuanto a las pautas de tratamiento, pues es una tabla muy bonita en la que vemos cómo va evolucionando en función de la edad, ¿no? Cuáles son los tratamientos que van recibiendo según la edad. Los niños chiquititos, los regímenes que predominan incluyen los inhibidores de la proteasa y según van cumpliendo años, estos regímenes van disminuyendo. ¿Y por qué los vamos sustituyendo? Por pautas que incluyen inhibidores de la integrasa. Los mayores, casi todos, pues hasta el 80% van a tener algún inhibidor de la integrasa en su régimen. En cuanto a los principales inhibidores de la proteasa, pues lopinavir, ritonavir en los más chiquititos y luego ya va cambiando. Y en cuanto a los principales inhibidores de la integrasa, pues se lleva la palma hasta ahora dolutegravir. Esto irá cambiando. Hasta ahora raltegravir sí que estaba aprobado desde más pequeños, dolutegravir en edades más avanzadas con más peso, pero veremos que esto ha ido cambiando. Y bueno, igual las pautas una vez al día o coformulados un comprimido único, pues sobre todo en pacientes mayores. En los chiquititos no tenemos ese beneficio, ¿no? Que se puedan beneficiar de estas pautas todavía no lo podemos tener. Y comparando o analizando si estos pacientes siguen un tratamiento según las guías españolas, pues vemos que los lactantes menores de 2 años siguen muy bien estas recomendaciones de primera línea, el 100% de ellos tienen el tratamiento que viene recomendado. En adolescentes tampoco estamos lejos. Y en edad escolar, por ejemplo, entre 2 y 6 años, pues vemos que el 80% se adhiere a las recomendaciones y los que no, pues es porque tienen no análogos, que ya no es de primera línea, pero bueno, pues a veces se siguen utilizando.
Niños más mayores, pues vemos igual que tienen no análogos o inhibidores de la proteasa que no se consideran de primera línea, sino de segunda línea o alternativas, y lo mismo ocurre en los más mayores. Remarcar que no hemos estudiado los cambios que se han hecho. Quiero decir, esto es un estudio transversal. A lo mejor alguno de estos pacientes tiene resistencia, ha tenido que hacer algún cambio de tratamiento y por eso nos adhiere a esta primera línea. Entonces, es una cosa que nos falta por ver, si es por resistencias, cambios, mala adherencia, efectos secundarios y realmente la adherencia a las guías son mejores. Y entonces, bueno, para concluir, tenemos casi 300 pacientes seguidos en CORISPE, la mayoría, como veis, adolescentes, predominando todavía la transmisión vertical. Luego habrá una comunicación estatal de un póster sobre los nuevos diagnósticos que hay en los últimos 6 años, que también está interesante por si queréis venir. Y bueno, destacamos que el 98% reciben tratamiento antirretroviral, están inmunológicamente controlados, un 88%, con carga viral indetectable, cerca de los antiguos 90-90-90, que ya estamos evolucionando al 95, pero en 2020, cuando hicimos el estudio, era nuestro target, nuestro objetivo a alcanzar, y que la adherencia a las guías españolas es excelente en lactantes y en niños mayores, teniendo que revisar los pediatras pues estos regímenes en niños menores de 12 años, intentando pues adecuarnos y conseguir los mejores tratamientos. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y si tenéis algún comentario o duda, pues encantada de resolverlo. Felicidades por la presentación, un estudio excelente. 2 preguntas. ¿Cómo es la transición del control pues, pediátrico a los adultos? ¿No? Porque una tercera parte, más o menos, ya tiene más de 18 años. ¿No? Si nos puedes explicar qué política seguís y qué tal responden estos chicos. Y luego, respecto a la notificación también del VIH, en la transmisión vertical, ¿qué política, qué aconsejáis? ¿Todos los niños lo saben, que están infectados por el VIH? Sí, la relevación, sí, relevación y transición de consulta de pediátricos adultos. Vale, pues respecto a la transición a la consulta de adultos, es una cosa que se está trabajando mucho ahora, yo creo en casi todas las unidades, y se hace un trabajo de forma conjunta, la unidad pediátrico con la unidad de adulto, o es como por lo menos consideramos que debería hacerse. Debería hacerse en un momento óptimo en el que los adolescentes estén lo mejor controlados posible y siempre una transición, o sea, no es un momento único, sino una transición en el que el pediatra, el paciente y el médico de adulto que le va a seguir se vayan conociendo y hasta en el momento en el que ya le puedas soltar y que siga el paciente sus consultas. Es un trabajo que también conlleva pues, muchas veces de psicólogo, a lo mejor enfermera de la unidad y colaboración con los familiares también. Aunque estos mayores ya el trabajo lo centras en el paciente, pero también la familia tiene que colaborar en este proceso, ¿no? Vas a dejarle después de 18 años de seguimiento, pues es difícil. Y respecto a la revelación de la infección, pues igual, es un trabajo que se hace poco a poco, desde pequeñitos, les vas contando, pues primero tienes una infección, no le pones nombre, tienes un tratamiento que tienes que tomar, no saben para qué, para estar fuertes, para estar sanos y según el grado de madurez hay que individualizar, cada paciente lo alcanza en un momento y trabajando mucho con los psicólogos que tenemos de apoyo en CORISPE y en los hospitales, pues cuando se considera que es el momento óptimo y que el paciente estará preparado, se le revela. Y también muchas veces con la familia, ¿no? Porque hay padres reticentes a revelarlo antes o después, a veces hay que ponerse ya un poco serio, hay que revelarlo, hay que contárselo, tiene 18 años, hemos tenido casos así, entonces, bueno, pues preparando, como bien decimos, un proceso, ¿no? No es un momento exacto, sino un proceso en función, individualizando en cada paciente y luego, pues eso, trabajando también mucho con los médicos de adultos de tu centro para que vayan conociéndole, vayan conociéndose y el paciente se sienta dueño de su enfermedad, que hasta ahora no lo ha sido, y empieza a tomar las riendas de su seguimiento. Un comentario, gracias Arantxa. Yo soy Pablo Rojo, pediatra del 12 de octubre y también miembro de CORISPE. Os habrá sorprendido un poco que, comentamos Marisa y yo, que hay muchos niños todavía con Kaletra, con lopinavir y ritonavir, y es que ha sido el tratamiento un poco de elección en los niños. Estamos trabajando en las guías nuevas y ya incorporamos en los niños más pequeños en la renovación el tratamiento con Tivica y con dolutegravir. Y la buena noticia es que además del Tivica pediátrico que había ya en comprimido
medicamentos pediátricos duros, hay una presentación nueva de dolutegravir dispersable de 5 miligramos, Tivicaí. Entonces, bueno, pues estamos trabajando para que los niños que estén no yendo bien con Caletra, porque sabéis que Caletra en jarabe tiene un sabor bastante malo, pues el poder cambiar a otros regímenes mejores y pensamos que dolutegravir dispersable, que es una presentación con sabor a fresa, puede ser una opción excelente. Sí, muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues con ese sabor a fresa nos quedamos. Muchas gracias. Gracias.